Hace 1800 años, en el levante mediterráneo, específicamente en el desierto del actual país de Siria, se levantaba uno de los centros comerciales más importantes de la región, la rica ciudad de Palmira. Palmira estaba en una posición geográfica estratégica, en el cruce de caminos que unía a dos grandes imperios, Roma al oeste y el imperio parto al principio al este. Todas las caravanas comerciales romanas que se disponían a hacer el viaje hacia el este, hacia la meseta irania o inclusive más allá, hacia la lejana China, o todas las caravanas comerciales que provenían del este y que tenían por fin la enorme urbe romana, pasaban obligadamente por Palmira. Y entonces esta ciudad, en el cruce de caminos que unía a muchas civilizaciones, se volvió extremadamente rica. La estabilidad política romana de los dos primeros siglos de nuestra era habían traído a Palmira una riqueza sin igual, pero con la llegada de la crisis del siglo III, las rutas comerciales habían caído en una gran crisis y entonces la prosperidad empezó a pasar. Para los palmirenos, la solución a esta situación era obvia. Si Roma no podía estabilizarse políticamente, entonces tenía que surgir un nuevo imperio que ocupase su lugar. Y para esto, Palmira tenía que ser independiente. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. La ciudad de Palmira se encontraba en el desierto del actual país de Siria. Durante gran parte de la antigüedad, esta ciudad no tuvo demasiada importancia, sin embargo, para inicios de nuestra era y sobre todo para la tardía antigüedad, Palmira empieza a adquirir mucha relevancia ya que se encontraba en un paso obligado de las rutas comerciales que iban desde Roma hacia el este o desde el este hacia Roma. La más conocida de estas rutas era la ruta de la seda, que unía a la antigua Roma con la antigua China. Esta posición privilegiada le da a Palmira una gran prosperidad económica, que es reforzada por la Pax Romana. Que Roma fuese fuerte implicaba que Palmira estaba segura, y entonces podía prosperar. Ahora bien, para el primer siglo de nuestra era, Palmira se vuelve un centro comercial de importancia, y esta importancia es reconocida por el emperador Adriano, que concede a la ciudad los derechos de una ciudad libre dentro del Imperio Romano. De esta manera, amparada por Roma y con gobernantes propios, la ciudad de Palmira aprovecha la bonanza económica de la Pax Romana y acumula muchísima riqueza. El tema es que eventualmente esta bonanza económica llega a su fin con el inicio de la crisis del siglo III. Muchas de las rutas comerciales romanas se ven interrumpidas producto del tumulto político, y encima en el este surge una nueva amenaza, el imperio sasánida, que buscaba restaurar las antiguas fronteras del imperio aqueménida. Los sasánidas y los romanos van a protagonizar una gran cantidad de conflictos, y el punto álgido de esta rivalidad es la derrota, captura y posterior ejecución del emperador Valeriano. Esta situación no solo causa una debacle política en Roma, sino que también deja todo el este imperial a merced de los sasánidas, quienes entran a las fronteras romanas y empiezan a ocupar muchas provincias. Los palmirenos, que habían prosperado enormemente gracias al Imperio Romano, no se preocupaban por el tema de cuál iba a ser la gran potencia de la región, siempre y cuando Palmira pudiese conservar sus derechos de ciudad libre y pudiese mantener los negocios que ya hacía. Teniendo en cuenta esto y viendo que los romanos habían sido totalmente derrotados, el gobernante de Palmira llamado Odenato decide enviar regalos a Sapor I del Imperio Sasánida. La idea era generar una relación cordial que permitiese a Palmira conservar sus privilegios. Esto parecía ser muy conveniente para los sasánidas. Después de todo, Palmira se había transformado en un gran núcleo comercial del mundo antiguo. Sin embargo, Sapor I tenía otras ideas y rechaza la oferta de Odenato. Y entonces el rey de Palmira entiende que si quiere conservar la prosperidad económica de su ciudad, si quiere conservar los privilegios que Palmira supo ganar en el pasado,
tiene que apoyar al nuevo emperador de Roma, tiene que apoyar al heredero de Valeriano, tiene que apoyar a Galieno. Esto implicaba que Palmira iba a tener que abandonar su política de neutralidad que tanto le había costado construir. Pero el rey Odenato sabía que no había vuelta atrás. Si no se apoyaba a Galieno, Palmira iba a quedar bajo el dominio sasánida. Lo primero que hace entonces Odenato es aprovechar los cuantiosos recursos de su ciudad para costearse un ejército de una gran calidad, y entonces se lanza al ataque contra las fuerzas invasoras de los sasánidas que retornaban del saqueo de la ciudad de Antioquía. Odenato consigue infligir una enorme derrota a los sasánidas y consigue liberar el este del imperio. Ahora bien, más allá de que las provincias del este hubiesen sido liberadas del dominio sasánida, el imperio romano se dirigía inevitablemente a una nueva crisis política, en la que, una vez más, surgían pretendientes al trono. Y entonces Odenato, sabiendo que el futuro de su ciudad dependía de Galieno, decide apoyar la causa del emperador y se lanza al ataque contra un usurpador que había surgido en la ciudad de Emesa. Galieno contempla desde Roma cómo había surgido en el este un nuevo e inesperado aliado, y entonces se da cuenta de que tiene que recompensar a este hombre, no puede dejar que esta alianza se escape de sus manos. El emperador Galieno entonces nombra a Odenato imperator, o sea, comandante de todas las tropas del este imperial. Odenato, transformado ahora en el segundo hombre más poderoso de todo el imperio romano, efectúa una serie de campañas contra los sasánidas, liberando territorios que todavía habían quedado en manos de los persas e inclusive entrando en el territorio enemigo. Las campañas del rey de Palmira son muy exitosas e inclusive llega a asediar la capital de los sasánidas 2 veces, consiguiendo lo que tantos generales romanos habían intentado y pocos habían conseguido: derrotar a los persas en su territorio. Odenato pone fin, aunque sea momentáneamente, a la amenaza sasánida, y Galieno, desde Roma, contemplando las victorias del guardián del este, se las apropia y realiza un triunfo. Odenato, por su parte, hace lo mismo. Su plan no era simplemente salvar a Roma, tenía la idea de crear un reino de Palmira independiente, un imperio de Palmira. Esto es algo que deja muy en claro cuando, a la vuelta de la campaña contra los sasánidas, le otorga a su hijo mayor y heredero llamado Jairán el título de Rey de Reyes. Odenato y su hijo, al terminar las celebraciones por las victorias contra los sasánidas, planean una nueva campaña y se dirigen a Capadocia. Sin embargo, en el año 267, tanto el rey de Palmira como su heredero son asesinados por el sobrino de Odenato, llamado Meonio. El reino de Palmira, que en muy poco tiempo había pasado de ser una ciudad libre dentro del Imperio Romano a ser toda una potencia de la época, se queda sin su rey y sin su príncipe. Y entonces el reinado pasa al hijo menor de Odenato, llamado Babalato, hijo a su vez de la segunda esposa de Odenato, llamada Zenobia. Babalato, a la hora de heredar el trono de Odenato, tenía poco más de un año, y entonces se nombra a su madre, Zenobia, como regente del reino. Zenobia es una de estas grandes figuras de la historia que ha causado fascinación en todas las épocas. Lo cierto es que no sabemos mucho acerca de su vida antes de transformarse en la reina regente de Palmira. Sabemos que provenía de una familia noble y que estaba muy bien educada. De hecho, hablaba arameo, griego y latín. Hay fuentes cristianas como Atanasio de Alejandría que sostienen que Zenobia era judía. Sin embargo, esto no está corroborado por las fuentes antiguas judías. Lo que sí podemos afirmar con toda certeza es que Zenobia era una reina muy inteligente y muy ambiciosa, y tenía un plan para Palmira: continuar con la idea de Odenato y transformar a Palmira en una potencia independiente del dominio romano. Lo primero que hace Zenobia en su gobierno es embellecer Palmira. Manda a hacer imponentes obras arquitectónicas en estilo griego y también pide a los grandes comerciantes de la ciudad que financien y encarguen estatuas que los representen, con la única condición de que sean públicas. Palmira se transforma en muy poco tiempo
en una ciudad adornada, digna de ser el centro, digna de ser la capital de un incipiente imperio. Mucho de estas grandes obras de arquitectura había llegado hasta nuestros días, pero tristemente las ruinas de la ciudad de Palmira fueron destruidas en el año 2015 por el ISIS, por el Estado Islámico, en lo que fue una de las grandes catástrofes históricas, arqueológicas de nuestro tiempo. La cuestión es que cuando la capital está medianamente lista, Zenobia se reúne con sus dos generales, llamados Sabai y Sabdas, y planea una campaña de expansión. La campaña inicia con Sabdas marchando a la ciudad de Bosra, donde se encontraba el gobernador romano de Siria, al cual depone y asesina. Después, Sabdas se dirige hacia el sur, y en el año 269 entra en Egipto con un ejército de 70.000 soldados. La provincia cae rápidamente en manos de los palmirenos, y entonces Zenobia es declarada como reina en Alejandría. Al año siguiente, en el año 270, el otro general palmireno llamado Sabai retoma la idea de Odenato y realiza una campaña a Asia Menor, llegando hasta Ancira, la capital, y tomándola en nombre de Zenobia. En solo 2 años, Palmira se había transformado en todo un imperio que iba desde Egipto al sur, pasaba por todo el levante mediterráneo y llegaba hasta Galacia, en el centro de Anatolia. Lo interesante de todo esto es que en ningún momento Zenobia se había declarado totalmente independiente. Todas estas conquistas las había hecho en nombre del emperador, que en este momento era Claudio II. Y Claudio de hecho había conferido a Zenobia una gran cantidad de títulos honoríficos, y Zenobia había respondido acuñando moneda con la cara de Claudio y también de su heredero, Aureliano. Pese a esto, todo el mundo sabía cuál era la realidad en el este. Palmira actuaba bajo toda regla como un imperio independiente, y Zenobia, más allá de ser la reina regente, y más allá de gobernar en teoría en nombre de su hijo, al que seguía llamando Rey de Reyes o comandante del este imperial, era en realidad la emperatriz. Zenobia nunca había abandonado el plan de Odenato y pretendía que Palmira se escindiera formalmente del Imperio Romano. El tema es que en el año 270 asciende al trono imperial Aureliano, quien entendía a la perfección lo que estaba haciendo Zenobia. Y entonces, una vez que logra derrotar a los pretendientes que habían surgido, Aureliano entiende que si quiere estabilizar a Roma, tiene que reunificarla, y para reunificar a Roma, tiene que derrotar a Zenobia. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llega la historia del Imperio de Palmira. Si el capítulo les gustó y quieren saber cómo sigue la historia de Aureliano y Zenobia y Tétrico del Imperio Galo, no se olviden de suscribirse al canal, tanto en Spotify como en YouTube. Y si ya están suscritos pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o pueden realizar un aporte mensual mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Y por último, si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.